¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día. Bueno, mi nombre, mi correo electrónico, si necesitan consultas, horarios de atención, hay correo electrónico, se los doy. Yo respondo correos, puede que me demore un día y medio, más o menos como tratar que sea mi límite. Pero escríbanme en el correo. Ya, otra norma. Quizás lo único enchapado a la antigua que me queda es que no comer en clases. Por favor. Si quieren les doy 15 minutos en la mitad del... Vemos para digestivo, que- pero no se para puede que comer. Pero en eso soy un poco a la antigua todavía. Ya. Este es el... Después les voy a subir el PDF. ¿En Infoda mejor? ¿O En Infoda no se lo como lo más tomamos. seguro finalmente? No, Ya. Infoda. Aquí vamos a ver los temas que vamos a ver. Primero, el control fisiológico de la ingesta, algunos principios generales de la función gastrointestinal, y luego, esto hay que explicarlo. Me voy a adelantar, de hecho, un poco. No sé su retórica, porque no es que vaya a ser tan desordenado. Pero hay por lo menos tres funciones del sistema digestivo que lo mejor es analizarlos desde el punto de vista anatómico, desde la parte superior hasta la inferior. ¿Ya? Una de ellas es la motilidad, cómo se mueve el sistema digestivo. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se mueve el sistema digestivo en todas sus partes, desde la boca hasta el ano. ¿Ok? En ese orden anatómico, por así decirlo. Otro aspecto que conviene verlo con ese sentido anatómico son las secreciones. ¿Ya? ¿Qué cosas se secretan? ¿Qué funciones cumplen esas secreciones? ¿Okay? De nuevo, con ese sentido anatómico, desde la boca hasta la parte ya de salida. ¿Ya? Al menos esos dos aspectos, y un aspecto que es un poquito menos esquemático. Acá está todo lo que es motilidad, las secreciones y la regulación, que ahí no se ve aparte, pero eso no tiene que ver con la distribución anatómica, sino que como una función aparte. Y finalmente, la digestión y absorción. ¿Okay? Bueno, lo primero que hay que tratar de entender es por qué comemos. ¿Ya? Y comemos por dos razones, o porque tenemos apetito o porque tenemos hambre. ¿Ya? Ambos conceptos son un poquito distintos. De hecho, en los anglosajones no hacen mucho la distinción. El apetito tiene que ver con la necesidad o el querer ingerir algún alimento, sobre todo un alimento en particular, ¿ya? O un alimento con determinadas características. ¿Ya? Por ejemplo, quiero comer algo ácido, ¿ya? No sé, porque me dieron ganas. O quiero ver tele y quiero estar viendo Netflix y quiero estar comiendo nada. ¿Ya? Eso es apetito, ¿vale? O llego en la tarde y me quiero tomar una casi digo cerveza, ¿no? Llego en la tarde a la casa y quiero tomar una Coca-Cola fría, así rica, ¿ya? Es como rico, ¿ya? Eso es un apetito, ¿vale? Y tiene que ver tanto con aspectos fisiológicos o bioquímicos, ¿vale? En cambio el hambre sí tiene que ver con niveles energéticos, ¿vale? Y dice relación de la necesidad de ingerir nutrientes, de restablecer ciertos niveles de nutrientes, y hay reacciones orgánicas que nosotros las detectamos como hambre, ¿vale? Y la saciedad es todo lo contrario, cualquiera de las dos, ¿vale? Es la sensación de no necesitar consumir alimentos, de estar saciado, ¿vale? Ahora, ¿cómo se regula eso? Se regula a nivel central. Y la regulación se inicia en el núcleo paraventricular. Ahí hay un error, dice nucero, pero se regula a nivel del hipotálamo. ¿Le han hablado de hipotálamo? ¿Sí? Bueno, en el hipotálamo es donde se inicia, no es donde
no es donde sentimos hambre en el hipotálamo, sino que es donde se inician las primeras reacciones neuronales o redes neuronales o actividad neuronal que determina que en el encéfalo se nos manifieste la sensación de hambre o de saciedad. En el hipotálamo existe un núcleo bien importante que es el paraventricular, ¿le suena eso? Y en el núcleo paraventricular está conectado a unas neuronas que se llaman neuronas de la saciedad y neuronas del apetito, ¿ya? Y estas a su vez están muy conectadas con un sistema vascular en donde la barrera hematocefálica es un poquito más relajada, ¿ya? ¿Saben barrera hematocefálica? Eso. Entonces, las neuronas que estimulan el apetito son neuronas que se llaman NPI AGRP. No sé si les suenan esos neurotransmisores. Pero son neurotransmisores, neuropéptido I, Y, y AGRP se llama péptido parecido a GOUT. ¿Ya? Los nombres históricos de esas dos cosas, bueno, son históricos y son quizás no tan relacionados con la función. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, apréndanselo así, ¿ya? NPI y AGRP. Y la activación de esta neurona, NPI-AGRP, genera la liberación de estos neurotransmisores, NPI y AGRP, en neuronas del núcleo paraventricular, lo que determina el inicio de una serie de reacciones neuronales que va a desencadenar la sensación de apetito. ¿Ya? En cambio, la activación de neuronas POMC, ¿ya? Libera un neurotransmisor que es la alfa-MSH a las mismas neuronas del núcleo paraventricular, y esta neurona alfa-MSH lo que hace es generar la sensación de saciedad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se activa una u otro grupo de neuronas? Puede ser por varias razones. En este ejemplo particular se está hablando, porque lo saqué de un paper, se está hablando de una hormona que se llama grelina. ¿Ya? Pero es una situación particular. Estas neuronas pueden detectar no solo grelina, sino que pueden detectar distintos niveles de nutrientes, distintas otras hormonas también. ¿Ya? Y como que procesan la información y se genera la activación de una o la activación de la otra. ¿Ya? Produciendo la primera reacción, como yo decía, de la sensación de hambre o de saciedad. Eso responde a un balance energético donde se determina la sensación de hambre o de saciedad, ya que si el balance energético es negativo, eso va a ser detectado por ciertas neuronas, lo que va a producir ciertas reacciones que los vamos a entender como restricción, como que estamos en restricción calórica, como en una situación de hambre o de hambruna o de ejercicio. ¿Ya? En cambio, un balance energético positivo va a producir activación de neuronas POMC, y eso va a generar la sensación de hambre. ¿Ya? Eso se da en situaciones como sobrealimentación, en dieta alta en grasa o en sedentarismo. El esquema puede complejizarse un poco si es que atendemos un poquito los detalles de las neuronas que participan. No es tan simple como que solo sea el núcleo paraventricular, sino que estas neuronas de acá están distribuidas en realidad en el núcleo arqueado, ¿ya? Núcleo arcuado, también del hipotálamo. Aquí tenemos las neuronas anorexigénicas y orexigénicas que forman redes neuronales, ¿ya? Se inhiben entre sí, se activan entre sí, etc. Y finalmente generan una señal para neuronas del núcleo paraventricular, que se le llama el centro de la saciedad, y el otro núcleo del hipotálamo que se le llama hipotálamo lateral, que es el centro de la alimentación. ¿Ya? En el fondo son redes neuronales. Pero entre esas redes neuronales encontramos que endógenamente y restringido a estas redes se producen ciertos neurotransmisores como GABA, alfa-MSH, ya vimos, POMC, CART, AGRP, NPI, etc.
Entonces, hay factores orexigénicos y anorexigénicos propios de las redes neuronales hipotalámicas que se relacionan con estimulación del apetito o inhibición del apetito. ¿Ya? Esas sustancias son neuropéptido I, AGRP, péptido relacionado a GO, MSH, hormona concentradora de melanina, y orexinas, orexina A y ¿ya? Y los factores anorexigénicos son POP-C, propiomelaanocortina, una proteína relativamente grande de donde deriva la alfa-MSH en realidad. Y CARP, que es un péptido relacionado a cocaína, anfetamina. Esos son factores, como yo decía, que los encontramos endógenamente siendo reguladores de estas redes neuronales, ¿ya? O de esta actividad neuronal. Sin embargo, existen también factores periféricos, o sea, que se producen fuera del sistema nervioso central, pero que afectan a estas redes neuronales, ¿ya? También produciendo la sensación de hambre o de saciedad. Los factores periféricos, que son orexigénicos, son la grelina. Yo ya les había mostrado una diapositiva de eso, una hormona que se produce en distintas partes del tubo digestivo, el neuropéptido I, que también se produce en distintas partes del sistema digestivo, péptido relacionado a GOPTI, orexina, galanina, GABA, endocannabinoides, glucocorticoides, andrógenos, noradrenalina. Todos esos son factores que aumentan el apetito. Los factores anorexigénicos son la insulina, la leptina. Esos dos se le ha dado relativa importancia en los últimos años. Son hormonas, sobre todo leptina, que la leptina se produce como hormona en el tejido adiposo, ¿ya? Y es como una especie casi como de biomarcador del estado metabólico en el que se encuentra un individuo, ¿ya? O sea, porque está altamente correlacionado con la cantidad de tejido adiposo, perdón, de tejido adiposo con el que tiene la persona. Y la insulina se produce en respuesta a la ingesta de alimentos, ¿ya? A la cantidad de nutrientes que están en circulación. Los otros factores son hormona melanocita estimulante, el transcrito regulado por cocaína, anfetamina, CART, peptidofina, glucagón, GLP, serotonina, peptido inhibidor gástrico, somatostatina, interleuquina 1/6. Finalmente, el proceso de la manifestación que sentimos como saciedad o como hambre es el resultado de la conjugación de muchos factores. Algunos de ellos son factores hormonales como colecitoquinina, GLP, que se producen por efecto de la digestión y que envían señales que se traducen como saciedad. La sangre o la composición de la sangre se puede traducir finalmente como ya sea saciedad o hambre, de acuerdo a la composición de nutrientes que tiene. Y a partir del tejido adiposo, sobre todo leptina, produce una sensación más bien de saciedad también, ¿ya? De saciedad. Así que los niveles de leptina o insulina, los niveles de estas hormonas y los niveles nutricionales van a marcar la tendencia o la aparición de la sensación de saciedad o de hambre a nivel central. ¿Okay? Eso es sobre todo importante cuando se estudia, en investigación se estudia las causas o la intervención en personas que sufren alteraciones de la alimentación como anorexia, bulimia, ese tipo de cosas. Ahí se estudian muchas de estas redes neuronales que estábamos viendo acá, ¿no? Ok, ahora, una vez que tenemos un poco resuelto, eso era como una pequeña introducción para resolver el tema de lo primordial, por qué comemos, ¿vale? Para tener una idea, comemos porque sentimos la necesidad o no sentimos la necesidad, hambre o saciedad. Y eso se procesa neuronalmente en base a hormonas y concentraciones de nutrientes, ¿vale? Pero una vez resuelto eso, ya estamos comiendo o ya comimos, el sistema digestivo tiene que hacerse cargo de ciertas funciones, que son la motilidad, mover el alimento que estamos ingiriendo, degradarlo mecánicamente también, secretar lo que sea necesario para que ese alimento sea procesado adecuadamente, digerir para digerir hasta el grado de dejar disponibles los nutrientes que pueden ser absorbidos, absorber los nutrientes y eliminar los desechos, ¿vale?
Por lo tanto, hay 4 conceptos que ustedes tienen que manejar bastante bien, son súper gruesos, pero es bueno que los tengan siempre presentes. El concepto de digestión. La digestión es el proceso, ya sea mecánico, químico o enzimático, en donde el alimento se degrada para dejar disponibles los nutrientes, ¿ya? En un estado que puedan ser absorbidos, ¿vale? Esa es la digestión, el concepto de digestión. El concepto de absorción, por lo tanto, es el paso de sustancias desde el lumen del tubo digestivo a la sangre, ¿ya? Eso en este esquema, que es bastante simplificado, implica que el nutriente tiene que pasar por una barrera, que es un epitelio, que es una mucosa, o varias mucosas, hasta llegar a la sangre, ¿ya? Eso es absorción. Ahora, el otro concepto es la secreción. La secreción puede ser estas 3 flechas de acá. ¿Qué indica estas flechas de acá? ¿Qué tipo de secreción es esta de acá? ¿Qué nos está indicando? ¿Cómo se llama esa secreción de esta flechita? ¿Se secreciona ahí? Acá. Este es el lumen del tubo digestivo. Estas son las paredes, aquí están los enterocitos, tejido conectivo, aquí están los vasos sanguíneos que recogen los nutrientes. ¿Ya? Y hay una secreción que dice una flechita hacia acá. ¿Qué secreción es esa? Exocrina. ¿Ah? ¿Perdone? Exocrina. ¿Cuál? No lo escucho bien. Exocrina dice. Exocrino, sí, exocrino. Eso es secreción exocrina. ¿Ya? Glándulas salivales, jugo pancreático, bilis, glándulas gástricas, mucus, bicarbonato, todas esas son secreciones exocrinas. Porque usted, quizás no lo había dicho, ahora lo voy a decir, tienen que siempre tener en cuenta de que el interior del intestino, el interior del tubo digestivo es externo al cuerpo, ¿ya? Si nosotros comemos algo, no lo estamos incorporando a nuestro cuerpo, ¿ya? Por el solo hecho de comerlo, ¿ya? Lo que tengo en mi estómago no es parte de mí, ¿vale? Solo se hace parte de uno cuando esa cosa se absorbe. Recién ahí eso es parte de uno, ¿vale? Pero todo lo que está en el lumen es fuera. Por lo tanto, todas las secreciones son exocrinas, que se secretan hacia afuera, ¿vale? Ya, exocrina. Y esta otra de acá, ¿qué secreción es? Esta flechita de acá. Autocrina puede ser. Autocrina puede ser, pero hay otro nombre. Paracrina, muy bien, paracrina. Hay muchas secreciones paracrinas. El sistema digestivo funciona mucho con secreciones paracrinas. Y nos vamos a dar cuenta de que una de las características del tubo digestivo, de cómo funciona, es su alto grado de autonomía. Es altamente autónomo. De hecho, hay operaciones quirúrgicas, eso es redundante, ¿no? Hay operaciones o hay cirugías, o operaciones quirúrgicas de cirugía, digamos, que cortan algunos nervios periféricos del sistema nervioso periférico y aún así el tracto digestivo puede seguir funcionando, ¿ya? Es por su alto grado de autonomía, y esa autonomía, entre otras cosas, se debe a que hay un complejo sistema de secreciones paracrinas y autocrinas, por cierto, ¿ya? Y esta de acá, ¿cómo se llama? Endocrina. Endocrina propiamente tal, ¿ya? Así que el sistema digestivo libera hormonas y esas hormonas circulan y llegan a otros órganos, como vimos, incluso hasta el cerebro, ¿vale? Motilidad se me queda. La motilidad como función del sistema digestivo es bien importante, porque el sistema digestivo es como una cadena de producción de una industria, en donde hay estaciones de trabajo que no se mueven en la estación. Lo que se mueve es lo que se está produciendo, ¿ya? Eso es lo que se está moviendo. Entonces, lo que se está produciendo llega a la estación de trabajo, la estación de trabajo hace su especialidad, para lo que está especializado, si es un operario, una persona o una máquina, lo que sea, pero hace y después continúa el asunto, ¿ya? Así funciona el sistema digestivo. Por lo tanto, la motilidad, porque ese trasladar de la cosa que se está produciendo tiene que darse de forma muy coordinada. Esta motilidad tiene mucha importancia. No podemos quedar con la comida pescada en el esófago, ¿ya? Tiene que avanzar, ¿ya? De hecho, es patológico cualquier atasco que se produzca. Y no solo el mover el alimento a través del tubo digestivo, sino que también la motilidad tiene mucho que ver, como dije, con aspectos digestivos.
ya que hay una primera forma o estrategia de producir la digestión, que es la digestión mecánica, que parte, obviamente ustedes lo saben bien, con los dientes. Pensé que me iban a responder como algo así, con los dientes, querido profesor. Los dientes, claro, la lengua, los dientes, todo eso es motilidad, ¿vale? Lo vamos a ver todos. Esto no creo que, ayer tuve que repasarlo, sí, pero había ingeniería y ellos no saben mucho de anatomía. No sabía lo que era el píloro, por ejemplo, el píloro le sonaba del liceo. Pero ustedes no creen, ¿cierto? Esófago, píloro, ¿estamos bien con eso? No, pero díganme en forma súper sincera, díganme. ¿O lo repasamos un poquitito? ¿Lo repasamos? ¿Ya? Entonces, el tubo digestivo, me voy a adelantar de nuevo otro poquitito. Funcional y anatómicamente, el sistema digestivo se divide en tubo gastrointestinal y en órganos accesorios. De hecho, mismo lo voy a explicar, ¿vale? Los órganos accesorios, muchos de ellos vísceras, son los dientes, ahí están las lucas, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas. Esas son las vísceras, ¿vale? Son como órganos accesorios del sistema digestivo. Y el tubo digestivo es de alrededor de 9 metros, cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y me faltó el recto, ¿ya? Y el esfínter final es el ano, ¿ya? Entonces, tenemos la boca, la faringe, luego de la faringe, ahí es donde se inician los movimientos peristálticos que impulsan el bolo alimenticio por el esófago. Acá hay un esfínter esofágico superior, voy a volver a la otra porque ahí están los nombres. Hay un esfínter esofágico superior. En la boca del estómago está el esfínter esofágico inferior. El estómago, ojo con esa forma, el estómago es bien irreal, es un estómago llenito de agua o de fibra o algo así. El estómago en realidad es como una tripita colapsada, si está vacío, digamos, es como una tripita colapsada, como un globo colapsadito, ¿vale? Se puede inflar, claro, sí, pero siempre se dibuja así, es un estómago llenito, ¿vale? Ya, el estómago tiene entonces el esfínter esofágico inferior y la salida del estómago es el esfínter pilórico, muy fuerte. Aquí los esfínteres tienen mucha potencia, sobre todo el píloro y el otro que separa al estómago del intestino delgado. La primera parte del intestino delgado, el duodeno, después viene el yeyuno y finalmente el ilion. El ilion se conecta con el intestino grueso por un esfínter que se llama esfínter iliocecal, también altamente potente, ¿ya? Que no puede pasar material fecal desde el intestino delgado, desde el intestino grueso al intestino delgado, ¿ya? Por lo tanto, el esfínter iliocecal y el píloro son así veroférreos, ¿vale? Luego de ese esfínter viene el intestino grueso, colon ascendente, transverso y descendente, y termina en un recto. Finalmente un esfínter también muy potente que es el esfínter anal, ¿ya? Esfínter anal interno y externo. Después vamos a ver algunos detalles, ¿ya? Las glándulas o vísceras, glándulas salivales, el hígado a través de la vesícula y directamente del hígado, el páncreas, son las glándulas, ¿ya? Pero hay que entender que esto ustedes tuvieron histología, ¿no es cierto? ¿O están teniendo en estos momentos? No, ya tuvimos. Ya tuvieron. Entonces, no estaría más que recordaran el capítulo sistema digestivo. ¿Es por eso? Pero se van a acordar. Pero seguimos todos los sistemas de histología. ¿Vieron todos los sistemas? Yo creo. Profe Montesino. Sí. Hernán Montesino. Hernán Montesino. Ahí, bravo. Llénese entero. Llénese, ¿no? Terrible. Sí. Llénese. Pero tenemos Saben el enfermos. los días de ahí, los penguins. Este cartón está mal. ¿Por qué? No, yo necesito. ¿A usted también le gustan los dibujos, profe? ¿Cómo? ¿También le gusta hacer dibujos? A mí me encanta dibujar, No. pero no siempre tanto tiempo. ¿Ya? Lo que les quiero explicar es que Es una glándula, ¿verdad? hay algunos segmentos del tubo digestivo en donde es muy característica
se caracteriza mucho por su secreción. Por ejemplo, el estómago tiene secreciones, el páncreas aporta secreciones, la bilis es una secreción, ¿ya? Pero siempre tienen que considerar que en todo el tracto digestivo, en todo, absolutamente todo, desde la boca hasta el ano, existen glándulas. Por eso es que sería interesante que miraran sus clases de histología, porque estas glándulas van cambiando un poco de forma. En algunas partes del sistema digestivo son un poco más profundas, en otras son ramificadas, etc. Yo no voy a meter en ese cuento, ¿ya? Pero repásenlo, y en todas partes existen secreciones, y hay dos secreciones que son básicas, casi literalmente. Y en la generación de mucus, ya aquí en verde, que es una mezcla de polímeros proteicos, oligosacáridos, etcétera, que tiene esta forma ligosa, ¿ya? Y bicarbonato. Eso implica que además, por lo tanto, hay secreción siempre de agua y de electrolitos, ¿vale? Por lo tanto, todo el sistema digestivo, todo el tubo digestivo tiene capacidad de secretar y es súper importante que se haga, ¿vale? En algunas partes esas secreciones tienen una función clave y en otras como que se olvidan, pero siempre hay un asunto de protección, ¿vale? Un poco los tiempos. Nos echamos un bocado a la boca y en 10 segundos ya está en el estómago. Eso es un poco el tiempo, ¿vale? ¿Cómo? Como en 10 segundos en promedio. Profe, No mucho más. ¿Sí? es que lo que pasa es que habían dos secreciones básicas, pero solo nombró el mucus. En 10 ¿Perdón? segundos. Es que de la boca ¿Perdón? es de que lo que pasa es de que nombró dos secreciones básicas. Ya. Y solamente yo le entendí que está el mucus Y bicarbonato. y bicarbonato. Ya. Sí. Profe, Sí. no quiero sonar sin respeto si le digo esto. Sí. Es que habla muy veloz. Muy rápido. Cuesta un poco hilar la idea que está diciendo. ¿Ya? Vamos un poco más lento. Ok. Justo, ¿sí? La mezcla de polímeros y polisacáridos Sí. era Bueno. No, Cortes comerciales. Nada el que hacer. bicarbonato es sencillo, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del bicarbonato? Bueno, es que yo voy a ser sincera, yo el bicarbonato lo conocía. ¿Cuál es la fórmula del bicarbonato, señores y señores? El bicarbonato yo lo conocía. Por mi El ácido abuela. carbónico. Y porque mi abuela ¿Por decía qué? que sí. Pero C o 3 con un buen antialcohol, ¿no? H, ¿cuánto? 2. Oh, 3. Y un menos. Y el bicarbonato, entonces. Menos. El menos. Ya. No, es HCO. En los dientes tenemos el bicarbonato depositado, ¿no? O sea, ¿Cómo eso? no, perdón, fosfato de calcio. Fosfato de calcio. Ok. Tiempos, estamos hablando de tiempos. Desmitifiquemos los tiempos de la digestión. Perdón. Ya, 10 segundos voy a En masticar algo y tragarlo, promedio de los seres humanos, 10 segundos, ¿ya? 15 segundos, así, ¿ya? Nada. Ahora, eso no significa que esté bien, es solo el promedio, probablemente lo óptimo sería que fuera más, ¿vale? Los alimentos pasan perdón, alrededor de 1 a 3 horas en el estómago, ya en promedio. Luego transitan por el intestino delgado por 7 a 9 horas. ¿Ok? Y luego transitan por el intestino grueso entre 25 a 30 horas. ¿Ya? O sea, llegan al intestino grueso a las 25-30 horas de ingesta. 25. ¿Ya? Y salen los restos de lo que hemos comido a las 30 o 120 horas. ¿A alguna de ustedes le han dicho la broma? Porque no nos ha pasado que nos sentamos a almorzar y dan ganitas. Sí. Dan ganitas, no tenemos que parar al baño.
Sobre todo si uno está confianza, no se va al baño. Y cuando uno vuelve al baño, le dicen, oh, malagradecido y cosas así. Se supone que es malagradecido porque lo que comió uno lo botó al tiro. ¿No? ¿No le han dicho esa broma? No, Es una broma antigua. Ya asquerosa. Bueno, pues eso es una broma que se dice. ¿Ya? Malagradecido, como si lo que uno ha comido recién lo fue a botar al baño. No, no es así. Mi abuela Lo que uno bota al baño es porque es lo que comió al menos ayer o antes de ayer. Está buena, está buena, me gusta. Ahora tiene más espacio para comer más, me decía mi abuela. Claro. Ahora, si a usted le ha pasado, a mí nomás me ha pasado. A usted nunca le ha pasado. Ya bueno. Si le ha pasado, una de las cosas que vamos a tratar de entender es por qué ocurre. ¿Por qué ocurre que muchas veces nos dan ganitas de hacer del 2? Ahí existen varios eufemismos para decir defecar. Es Mandarle. hacer del 2, dar del cuerpo, Mandarle orar, un fax al diablo. más claro, soltar a Willy. Fue una película que había antes, que ver una Willy, una película de una ¿A la de ballena. la horca? Sí. Cosas así, ir a hacer un depósito. Bueno, ahí nos formimos. Bueno, pero ¿por qué finalmente? Hay una razón fisiológica muy interesante de por qué al ingerir alimento se nos gatilla la necesidad de ir a defecar. Hay una razón fisiológica que la vamos a entender. Otra cosa que vamos a entender, me voy a estar acordando de ciertas preguntas para que estén pendientes. La otra cosa que vamos a entender es ¿qué secreción particular hay en el estómago? ¿Qué ácido? ¿Y por qué decimos que hay ácido clorhídrico? ¿Ah? ¿Realmente producimos, secretamos ácido clorhídrico? ¿Cómo es el cuento? ¿Ya? Eso lo vamos a desmitificar en estas clases también. ¿Qué comemos? Comemos bastantes polímeros. No es lo único que comemos, pero los polímeros, cuando hablamos de polímeros, hablamos de grasas. Este es un ácido, un triglicérido, que está formado por glicerol y cadenas de ácido graso. Pero consumimos harto de eso. ¿Qué son triglicéridos? Por ejemplo, todos los aceites son triglicéridos de este tipo. Aceites vegetales me refiero, o aceite de oliva, qué sé yo. Las grasas tipo mantequilla, queso, tienen mucho de esto, de todo lo que sea grasa. Proteínas. Consumimos mucho polímero de aminoácidos, pero también, ojo, que también consumimos aminoácidos libres. Obviamente la carne, el mismo queso, la leche, tiene mucha proteína, ¿ya? Pero también consumimos bastante aminoácidos libres, ¿ya? Y que por lo tanto están disponibles directamente para ser absorbidos una vez que llegan al duodeno, ¿ya? En cuanto a polisacáridos, consumimos muchos polisacáridos. ¿Qué polisacáridos consumen ustedes? Sacarosa. Polisacárido. Ah, no, eso no es una. Eso no Es es un una. disacárido. Es un Los sacarios son disacárido. disacáridos. Cariología, es que me acuerdo siempre de sacarosa porque. Polisacario. ¿Cuál es el polisacario? ¿Cuál es el polímero de la harina? La El glucosa. almidón. Quizás lo que más consumimos es almidón. Y es un Pero si polímero de también- sacarosa, de glucosa. ¿Ya? Pero que es polimerizado. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Pero también consumimos muchos disacáridos y también consumimos bastantes monosacáridos. Ojo con los alimentos ultraprocesados. Se habla harto de los alimentos ultraprocesados. Si uno quisiera hacer una especie de raya para la suma, lo que tienen los alimentos altamente procesados en exceso son elementos químicos que son claramente extraños a la naturaleza, ¿ya? De esas cosas que no se pueden ni leer, tetrahidroxi, no sé qué cosa. Los que son en ruso. Eso tiene mucho, pero también tienen muchos monómeros libres, muchos más de lo que uno esperaría encontrar en la naturaleza, ¿ya? Ojo con la fructosa, por ejemplo. Hay todo un cuento con la fructosa, ¿ya? La fructosa hay un cuento ahí con la fructosa y se están haciendo relaciones de índices de sobrepeso, obesidad, diabetes relacionados con la fructosa. Ojo con eso. Y los alimentos altamente procesados tienen mucha fructosa, ¿vale?
Lo mismo que aminoácidos, ojo con los aminoácidos, fenilalanina, glutamato, que están altamente disponibles en los alimentos procesados. Pero finalmente esto es lo que tenemos que digerir, ¿ya? Liberar los monómeros de estos polímeros. De eso se trata la digestión. ¿Ya hablamos de esto? Aquí volvemos un poco a anatomía. Cualquier parte del tubo digestivo, desde la faringe hasta el ano, en cualquier parte, un corte transversal, en un corte transversal nos vamos a encontrar con capas histológicas que son comunes, ¿vale? Y que son funcionalmente equivalentes en cada parte. En algunas partes, alguna de estas capas va a estar más manifestada, va a tener más funcionalidad, va a ser más gruesa, más delgada, qué sé yo. Pero en general van a estar estas mismas capas, ¿ya? No sé si se recuerdan de esto de histología. ¿Se recuerdan? Entonces lo podemos repasar rápido. ¿Les molesta el ruido de eso? ¿De qué? ¿Eh? Ahora sí, ahora que dije, ya molesta. Oh, Sí, vuelve. creo que es de la salita de atrás. La parte de... Se puede caer el edificio. Sí. No te hay un Carlos Guzmán. Entonces, en un corte transversal, En el ancho de las paredes del tubo digestivo, desde fuera hacia adentro. Primero una capa serosa. La serosa es una capa, es una epitelio simple, ¿ya? Que recubre órganos, sobre todo que tienen alta atracción mecánica. Como vamos a ver más adelante, el sistema digestivo tiene alta motilidad, se mueve mucho. Por lo tanto, hay mucho roce del esófago, del estómago, del duodeno, qué sé yo. Hay mucho roce con el resto de los órganos, ¿vale? Por lo tanto, la capa serosa cumple un rol bien importante. Y después de la serosa viene una capa de células musculares longitudinales, ¿vale? Longitudinales. Por eso en este dibujito aparecen como círculos, ¿ya? O circunferencias, ¿vale? Es porque es un corte transversal. Pero ¿qué tipo de musculatura es esta? Lisa, muy bien, involuntaria. Por lo tanto, forma de uso. ¿Sabes lo que es un uso, no? Es como así. Eso, forma de uso. Esta es un poquito tiene un poco forma ausada. El nombre deriva de un palito que usaban para hilar. Ese era el uso. Para hilar, se usa un palito. Es que si me dicen forma uso, yo digo forma fibrosa. Ya, pero entonces las fibras musculares externas, más externas, tienen una distribución longitudinal, es como si estuvieran así, ¿ya? Perpendicular a la pantalla. Y luego de eso viene una capa de células circulares, organizadas circularmente, ¿ya? Células musculares lisas organizadas circularmente. Por lo tanto, la fibra muscular está en este sentido, así, ordenada así. Ahora, entre ambas dos el par, existe un plexo que se llama plexo mientérico o de Auerbach, ¿ya? ¿Sabes lo que es un plexo? ¿Un conjunto? Ya, pero conjunto, ¿qué más? Sí, un conjunto de neuronas, sí. Pero que forma una red o una malla. Es más parecido a es como más parecido a un nervio, pero no cable, sino que un nervio en red. ¿Vale? Eso es un plexo. Y ese plexo recubre, o sea, se ubica entre los... Hay harto. Conversan, chicos. Chiquillas y chicos. Ya. Plexo, entonces se le llama plexo mientérico. Obviamente este plexo es una entidad reguladora, tiene mucho que ver con la autonomía que tiene el sistema digestivo y tiene mucho que ver con la regulación de la función que cumplen ambos
capas musculares. Esas son las dos capas musculares principales que existen en el tubo digestivo. Externa longitudinal e interna circular. De más está decir que la contracción de la capa circular, ¿qué va a producir? ¿Qué va a generar? El movimiento, la motilidad. Ya, pero en concreto, ¿qué pasa si se contraen las células musculares lisas circulares? Disminuye el diámetro. ¿Y si se contraen las células musculares longitudinales? Disminuye la longitud. A ustedes se le ha... A todos nos ha pasado. No, parece que a mí no me pasaron estas cosas. El cordoncito del polerón o del pijama se le esconde de un lado, ¿no? ¿Sí o no? Claro. ¿Y qué hacen para recuperarlo? Lo tira. Agarran ojalá que le hayan tenido un nudito, ojalá, bueno, pero lo toman y el resto de la tela la arrugan y después la tiran por el otro lado, ¿sí o no? Ya, eso de agarrar el nudo, ojalá, del cordoncito, el equivalente a la pega, al trabajo que hace la musculatura circular, ¿ya? Que restringe el diámetro, ¿ya? Y la otra pega de recoger la tela de un lado y del otro es lo que es la pega, el trabajo que hace la musculatura longitudinal, como una puntunita, ¿ya? Así que el movimiento de avance, sobre todo que sea en el esófago, ahí es estereotípico, es de musculatura circular que restringe o sea, que reduce el diámetro, y musculatura longitudinal que va haciendo ese trabajo como de ir avanzando la longitud del tubo, ¿vale? Y eso todo lo regula el plexo mientérico, en gran parte regulado por el plexo mientérico. Luego viene una capa submucosa de tejido conjuntivo, donde se alojan distintas células, es tejido conectivo laxo, hay vasos sanguíneos, y existe otro plexo que se llama plexo submucoso o de Meissner, ¿ya? También contribuye mucho a la autonomía, ya no tanto de las contracciones, tiene que ver con las contracciones del sistema del tubo digestivo, pero sobre todo tiene que ver con secreciones, ¿ya? Estos plexos acá están dibujados ahí, pero es un plexo, está rodeando todo el tubo digestivo y a lo largo de todo el tubo digestivo. Regulan bastante la función de la submucosa y la función de la mucosa, ¿vale? Ahora, la última capa es la mucosa. La mucosa está rodeada por células, una fina capa de células musculares, ¿ya? Que le da una cierta tensión a la capa mucosa. La capa mucosa tiene la importancia, obviamente, de que está en contacto con el alimento del proceso o el alimento que va a ser absorbido, ¿vale? La mucosa es tejido conjuntivo que está limitado por una capa de enterocitos, una sola capa. Es un epitelio cilíndrico simple, ¿vale? En el fondo, lo único que separa el exterior del cuerpo del interior del cuerpo es una sola capa de enterocitos, ¿vale? La capa mucosa también tiene la función de regular las sensaciones, lo que puede ser detectado y que debe ser detectado desde el tubo digestivo, ¿vale? ¿Estamos claros con estas capas? ¿No? ¿Se recordan? Aquí hay otras organizaciones, esto también es histología o anatomía, pero en varias partes del tubo digestivo se organizan como protrusiones de la submucosa, ¿ya? Que son las plicas, y protrusiones de la mucosa, que son las vellosidades. Y además existen las microvellosidades, que ya son formaciones citológicas de la membrana plasmática, del enterocito. Pero no se confundan con eso, ¿vale? Así que es como bastante fractal la forma del sistema digestivo, ¿vale? Estoy hablando más lento, ¿no? Estoy haciendo esfuerzo para hablar más lento. Lo siento. Ya, ahora, un breve recordatorio. ¿Le han hablado de mecanorreceptores o hormoreceptores? Sí. Ah, qué bueno. ¿Dónde le han hablado de eso? Aquí en fisiología.
Nosotros a lo largo del estudio del tubo digestivo o del sistema digestivo nos vamos a encontrar con que es necesario que el tubo digestivo en distintas partes detecte cosas, ¿ya? Y reaccione a cosas. Y en eso el sistema digestivo vamos a ver que es bastante autónomo. Una de las cosas que tiene que detectar el tubo digestivo es, son sensaciones mecánicas o son efectos mecánicos, ¿ya? El más obvio, o uno de los más obvios, es la distensión del estómago al llegar al alimento. ¿Ya? La boca del estómago se distiende cuando llega el alimento. Baja por el esófago, se distiende. ¿Ya? Y esa distensión que se genera en el estómago genera una serie de reacciones. Aumenta la secreción de jugo gástrico, aumenta la motilidad del mismo estómago, ¿vale? Pero el que detecta, las células que detectan esa distensión son mecanorreceptores, y aquí esta es la fracción de un mecanorreceptor, esta es la membrana plasmática de una célula mecanorreceptora, y la gracia está en que esas células mecanorreceptoras expresan un canal iónico, y ese canal iónico tiene que traducir la distensión mecánica en una respuesta celular eléctrica, ¿ya? Estos canales iónicos se encuentran anclados tanto a los microtúbulos citoplasmáticos como a las proteínas de la matriz extracelular, ¿vale? Están tensionados por uno y otro. Entonces, la deformación de esta célula va a producir apertura del canal iónico, ¿ya? Y esa apertura del canal iónico se va a transformar en un efecto de voltaje, alteración de voltaje de la membrana plasmática, y esa alteración de voltaje de la membrana plasmática se va a transformar en una señal que va a llegar a una neurona o a una célula endocrina, pero que se va a traducir en una manifestación, en una respuesta, ¿vale? Así como funcionan muchos mecanorreceptores, ¿ya? Estos son muy parecidos, por ejemplo, a los mecanorreceptores que tenemos en el oído, con los cuales podemos detectar el sonido, por ejemplo, ¿ya? Muy parecido a los mecanorreceptores que tenemos en las aurículas, con los cuales se regula la liberación de péptido natriurético atrial, ¿ya? Son todos mecanorreceptores, funcionan de acuerdo al estiramiento, a la deformación de la célula. ¿Está bien eso? ¿Ok? Diga. Ya, lo que pasa es que ¿cuál? Ok. Esto es fisiología rápida. Ahora vamos a hablar de fisiología. Se me olvida que Ya, miren, este es el esquema o el dogma así como principal de la fisiología. Existen estímulos que somos capaces de detectarlos con sensores de distinto tipo. Estos sensores integran lo que están detectando y generan una respuesta hacia un efector que es el que produce la respuesta. ¿Está bien? ¿Ya? Hay muchos ejemplos de eso, ¿vale? Pero ya que estamos hablando del estómago, ya les di el ejemplo de los mecanorreceptores. Supongamos que llega alimento al estómago. El estómago está vacío. El estómago, como ya les decía, aquí viene el esófago. El estómago es eso. Eso es el estómago. Vacío. ¿Vale? Entonces llega bolo alimenticio acá y esto se distiende. Y aquí hay células, que las voy a dibujar así, que pasan de ser así a ser así. Porque se distendieron, se deformaron. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, el estímulo de aumento de volumen es capaz de ser detectado por estos sensores, y estos sensores tienen la función de transformar el estímulo, voy a poner acá, en la célula, lo tienen que transformar en un efecto celular, o en una actividad celular.
Y lo más frecuente es que esa actividad celular sea la modificación del voltaje